Hola amigos, ¿qué tal están? Sean bienvenidos una vez más al canal. Como veis, tenemos una nueva figura que añadir a nuestra colección de figuras de nuestra serie favorita Dragon Ball. En este caso se trata de esta figura realmente muy bonita y muy económica que he podido encontrar. Se trata de Vegeta en Super Saiyan. Vamos a hacer el unboxing de la caja, vamos a analizar la figura en profundidad. Sin más, vamos a comenzar. Bien, como veis aquí la caja nos presenta el logo de Dragon Ball, en este caso Dragon Ball Super, el logotipo también de Banpresto aquí en la otra esquina, una imagen de lo que nos espera, lo que vamos a encontrar dentro de la caja, la figura de Vegeta, la línea Maximatis. Y por aquí pues también tenemos aquí abajo Bandai. Si le damos la vuelta encontramos el sello de Banpresto. Y si por aquí lo giramos pues nos encontramos una imagen ilustrativa del rostro más detalladamente de Vegeta, que nos vamos a encontrar en la figura, realmente muy bonito, ahí lo veis. Y si giramos por aquí pues Vegeta en su espalda, la figura en la espalda de la figura. Bien, si giramos por aquí pues igual la misma foto del rostro de Vegeta. Vamos a abrirla sin más demora, vamos a romper los precintos que nos encontramos por aquí, aquí también y aquí. Son los tres precintos que siempre nos solemos encontrar. Este tipo de figuras realmente de la línea Maximatis son figuras de mucha calidad, con muy alto detalle en todas sus texturas y demás. Aquí lo primero que encontramos en todas estas cajas de Maximatis es pues el código QR para acceder a la página oficial de Banpresto, ya sea en Facebook, ya sea por aquí pues en Instagram o también en WebChat. Ahí lo tenéis. Bien, vamos a abrirla. Como veis, estas figuras siempre vienen muy bien protegidas con un cartón, varios cartones protegiéndolas. Vamos a sacarlo. Fijaros, varios cartones que protegen la figura bastante bien para no recibir daño. Ahí lo tenemos. Ya tenemos la caja, la vamos a dejar aquí apartadita. Ahí lo tenemos. Y fijaros, aquí tenemos este cartón. Vamos a romper este precinto para que nos resulte mucho más fácil abrirla. Aquí lo tenemos. Y bien, aquí ya nos presenta la figura en varias secciones. Tenemos tres secciones. Tenemos pues el tronco y cabeza, el torso y la cabeza, y las extremidades inferiores aquí, y también la peana o base de sujeción de la misma. Bien, tres partes en esta bolsa. Vamos a quitar por aquí el cartón y ahora sí vamos a abrirla. Vamos a abrir la figura por aquí y por aquí. ¿Lo tenéis? Tenemos las piernas. Fijaros. Aquí tenemos también la base para sujetar la figura. Aquí lo veis, bastante grande. Fijaros. A mí me gustan más las bases transparentes, pero... Y aquí pues ya tenemos la cabeza y el torso. Fijaros qué bien protegida viene, aquí con papel de burbuja para la cabeza, para que no se dañe las partes más delicadas de la figura. Y como estáis viendo ya se aprecia la calidad de la misma. Basta, jolín. Excepcional, la verdad, me ha encantado. Madre mía, esta figura es excepcional. Jolín, qué bonita, me ha sorprendido. Bien, vamos a... Por aquí veis cómo tenemos para toda esta parte de aquí está hueca para poder encajarla. Vamos a ver cómo encaja, a ver si no nos cuesta mucho trabajo. Y veis que encaja perfectamente, que tiene un poquito de holgura, el plástico, ahí, un poquito de holgura, pero bien. Bien, y ya pues podemos detallar un poquito más la figura. Aquí tenéis la base que se pondría así porque si no se volcaría así, se vuelca. Hay que sujetarla con la base, aquí hay que ponerle la base aquí delante para que no se vuelque. Sería esta la postura para colocarla en la estantería o en la vitrina. Sería de esta manera. Bien, vamos a analizarla, ahora sí. Vamos a analizarla, dejamos por aquí la base. Y pues lo primero que encontramos es el tema del cabello, que realmente, fijaros, este tipo de líneas Maximatis que últimamente le están dando una especie de brillo al cabello que lo realza y realmente lo cambia un poquito de las figuras tradicionales, y a mí me gusta, la verdad que está bastante bien. Fijaros las venas de la fuerza que está imprimiendo en el ataque, fijaros cómo se
en la frente se le observan todas esas venas realmente hinchadas y demás. La expresión del rostro realmente excepcional. Fijaros las pupilas de color azul claro, el cabello azul celeste. Y pues vemos las ragaduras de la cara, que tiene pues como arañazos y demás de la pelea. Sin embargo, en el resto del cuerpo no se aprecian por aquí abajo. Aquí sí, en la armadura parece que se ve algo de arañazos un poquito por aquí. Y aquí también esta parte de rota de la pelea, fijaros, aquí. Y por aquí atrás pues exactamente igual. Aquí se ve también alguna serie de arañazos. Aquí pues la distribuidora de China y demás, código. Y bien, pues es muy bonita la figura, que me ha sorprendido realmente. Fijaros la expresión de su rostro, la boca abierta totalmente y la posición de las manos intentando hacer un ataque. Fijaros la calidad de sus dedos, los guantes, las arrugas que presentan los guantes, los dedos así doblados, realmente muy bien texturizada, y el color también muy bonito de esta figura. Bien, aquí también podemos apreciar la musculatura. Fijaros qué nivel de detalle de la musculatura. No presenta mayor tipo de sombreado ni de degradado por la parte de atrás, ni de nada de aquí, no se aprecia. Sí se aprecia aquí el que cambia un poquito la tonalidad del pantalón, pero no es no tiene ningún tipo de sombreado que se pueda apreciar. Fijaros. Y bien, la armadura pues muy bonita. Fijaros por aquí cómo se ajusta todo. Vamos a bajar hacia abajo. Vemos por aquí toda la musculatura de las piernas, realmente excepcional. No es muy alta la figura porque, como veis, está en esta postura con las rodillas semiflexionadas, y pues evidentemente no es muy alta, pero es bastante grande. El peso vamos a pesarla ahora y es un peso bastante aceptable. El nivel de detalle de las botas, pues aquí lo podéis apreciar. Fijaros todo el tema de las arrugas de las mismas, muy realistas. Esta figura es posterior a la saga de la derrota de Vlad, corresponde a la saga del Torneo del Poder. Es una figura pues que debería de estar con muchísimo más, no sé cómo explicarlo, el ropaje un poco más roto para asemejarse a la realidad de la serie. Pero bueno, lo han hecho por aquí arriba, algunas ragaduras, pero no, por ejemplo, las botas están totalmente intactas, no presentan ningún tipo de, pues está inmerso en una pelea y debería de tener el ropaje un poco más roto. Pero, como digo, muy bonita la figura, realmente me ha sorprendido. Fijaros el nivel de detalle del cabello, y que va a quedar fantásticamente bien en nuestra vitrina con nuestras demás figuras. Vamos a pesarla, a ver qué tal. Vamos a colocar el peso por aquí y vemos lo que pesa esta figura con la peana también. Vamos a ponerle en 0. Ahí lo tenemos. Ahí tenemos la figura, y como vemos, vamos a poner por aquí, pesa 365 gramos. Una figura que no es de las más pesadas, pero está bastante bien. Vamos ahora a medirla, a ver qué tal. Dejamos el peso por aquí y vamos a coger nuestro metro para medir la figura, y vemos que la figura mide unos 22 centímetros. Es una figura de 22 centímetros de longitud. Bien, vamos a exponer nuestra figura de Vegeta junto con otras figuras de Dragon Ball, de otras marcas diferentes y de otras marcas iguales a Master Light, a Maximati. Vamos a colocar, por ejemplo, esta de Broly, que es de la línea Master Light, que es muy grande, ya lo estáis viendo. Ahora vamos a colocar esta otra figura de Goku, de la línea igual que la de Vegeta, esta línea Maximati. La tenéis. Ahora vamos a colocar esta otra figura de la línea Mass Maker, esta figura del androide
del Android C18, fijaros, más pequeñita. Al lado de Vegeta para que podáis comparar. Fijaros, esta tiene su base. Y ahora vamos a colocar esta otra figura de nuestro amigo Goten de la línea Grandista Resolution of Soldier. Aquí lo tenéis, podéis haceros una idea de la estatura de estas figuras. Y ahora sí vamos a exponerla en nuestra peana giratoria y vemos esta sección que tanto nos gusta a todos. Hey kid, don't ever let them get inside your head. They'll tell you what to do in life instead of everything you know that you could get. Don't let them guide your life towards regret. I'll fight for what I love with every breath. My past is filled with things I won't forget. I use them all to push me to my best. So treat the worst of times just like a test. If only I could go back in time, I'd tell myself that everything will end up alright. Just push yourself, test yourself, figure out what you like, and find your limits, don't be rigid, always work towards a prime. Surround yourself with open minds, people can change your life. A few friends with intent can help you feel alive. Find a passion, take some action, and with a little time, just be patient, make a statement, try to enjoy your life. They'll try to kick you while you're down. They wanna rise up while you drown. They wanna